En los actuales momentos nos encontramos en el módulo 2, Talento humano. En su tema 2, el clima organizacional. Una vez más, su docente, facilitador y servidor, el doctor Miguel Ángel Martín. Es importante comprender que el clima organizacional lo conformamos todos y cada uno de los miembros que formamos parte del colectivo en un espacio de trabajo. Una empresa, una organización, un ente público. Si no tiene talento humano, es simplemente un local. Pero también reconozcamos que las interacciones personales, las vivencias, las potencialidades de cada uno de los miembros que vivimos dentro de ese espacio que es la organización, formamos y forjamos el clima organizacional. Entonces, tenemos nuestra primera definición. El clima organizacional es la suma de las personas, del colectivo humano, del talento humano que trabaja en una organización. Ambos, aspecto humano y aspecto físico, forman parte de los requerimientos para que una empresa pueda ser exitosa, una organización, el mismo Estado. Entonces, la invitación es a continuar profundizando en cada uno de los ámbitos y temas que debemos de tener dentro de esa organización. Y no olvidemos que en el tema 1 hablamos del liderazgo. El líder es el responsable del clima escolar en el espacio que tiene toda su función. ¿Ok? Entonces partamos de ese hecho, seamos líderes, tengamos principios de corresponsabilidad que está emanado en la Constitución Nacional y ejerzamos con liderazgo, con ímpetu, el mantenimiento y la mejora del clima escolar en la organización donde nos desempeñamos. Las organizaciones buscan constantemente mejorar sus procesos productivos, en donde el clima organizacional tiene un papel de suma importancia. El clima en las organizaciones comprende las relaciones que se llevan a cabo entre los distintos actores y miembros que se desempeñan dentro de la organización y cómo realizan y desarrollan sus actividades y funciones. El clima organizacional es un vínculo positivo dentro de la organización, o quizás puede llegar a ser un obstáculo dentro de su desempeño. Relacionado con el clima organizacional están los factores internos y externos de la organización, que afectan las características del medio de trabajo y cómo el empleado y el servidor público la perciben. Por ello, puede incidir en el comportamiento y en el rendimiento del trabajador. Por tanto, el clima organizacional es muy sencillo. Es un concepto que se refiere al ambiente de trabajo dentro de la organización. Cómo percibimos el ambiente laboral, cómo es su entorno. Por ende, es importante y lógico comprender que existen circunstancias que hacen que un ambiente laboral sea sano. De allí que podamos definir las características de los entornos donde se desempeña la organización de forma interna y externa. De forma interna, existen los manuales, cuáles son los valores, la carga axiológica de la empresa. Existe la misión, la visión. ¿Qué le ofrecemos a nuestro empleado? ¿Qué le ofrecemos a nuestro servidor público? Las cargas externas, el destinatario, la comunidad, cómo nos percibe, cómo garantizamos el desarrollo endógeno y sustentable y cómo la universidad, la empresa
la organización ven en nosotros, como miembros de la organización, los garantes de ese desarrollo endógeno y sustentable al cual estamos llamados. ¿Cómo nos identificamos y nos relacionamos los miembros de la organización? ¿Cómo se dan las relaciones de trabajo, las relaciones de poder y dependencia? Y por otro lado, las estructuras. ¿Cómo se relaciona el ambiente físico agradable, acogedor, donde se den las condiciones de trabajo y cómo se mantiene y favorecen esos espacios, las relaciones de sus miembros, que son las relaciones interpersonales? Nada hacemos con una oficina muy bonita cuando las personas que trabajan dentro de ella tienen un infierno, donde recordemos el dicho popular que dice: pueblo chiquito, infierno grande. Entonces es importante garantizar que el clima laboral es positivo para que esto incida en la productividad y en la plena identificación del cumplimiento de la misión y la visión de la organización. Es importante, cuando hablamos de clima organizacional, que debemos de estar claros de cuáles son sus dimensiones, qué lo favorece, qué lo incrementa, qué debemos de favorecer y suministrar a nuestro servidor público, a nuestro empleado, que trabaja con nosotros de una manera mancomunada y es corresponsable de los procesos que se realizan dentro de la organización, dentro de la unidad administrativa. Por ello, es importante tener en claro: 1. La orientación del servicio. Cuando hablamos de esto, debemos de decir que 1. El empleado debe de estar claro cuál es su función dentro de la empresa, cuál es su función dentro de la organización, cuál es su función dentro de la estructura del Estado, cuál es el manual de procedimientos de la organización. Debe de conocer también cuál es la misión, cuál es la visión. La misma debe de estar en un lugar visible dentro de la organización donde trabajamos. ¿Para qué? Para que el empleado se vea plenamente identificado y lo tenga siempre presente. De allí pues que es importante la formación. 2. La orientación a los resultados. Es importante evaluar, conocer si cada uno de los miembros tributa hacia los logros de la empresa, hacia los logros de la organización, hacia los logros de la dependencia administrativa del Estado en la cual trabaja. Recordemos que de alguna manera tiene que ser medible y cuantificable los logros de la empresa, los logros de la organización, su alcance a nivel de Estado, si estamos hablando de una empresa del Estado, de un organismo del Estado. ¿Cuál ha sido su alcance, su proyección social? ¿Hemos superado las expectativas? ¿Cómo estamos dentro del POA? ¿Cuáles eran los alcances que nos habíamos propuesto? ¿Llegamos? ¿Los logramos? Es importante que todos los empleados lo conozcan. El estilo de liderazgo. Recordemos que no tenemos jefes, tenemos líderes que nos guían, que nos orientan, que nos acompañan dentro de ese proceso. Además, también tenemos el trabajo en equipo, el trabajo en colectivo. Formamos parte de un colectivo en el cual nos desempeñamos y formamos y tenemos un lugar, un espacio. Allí también surge la comunicación. La comunicación como un elemento importante, trascendente.
en donde fluye de manera vertical y horizontal. Recordemos que aunque estamos en socialismo y generamos líneas de igualdad y hablamos de la horizontalidad, dependemos de la línea de mando del Estado, donde existe un presidente de la República, un ministro, un viceministro. Existe una línea de Estado en donde se dan y se determinan las políticas. Recordemos que las políticas son lineamientos emanados de la alta gerencia que no meritan discusión. Por ende, la comunicación debe de ser fluida, la formación, el liderazgo, el trabajo en equipo. La pertinencia y el compromiso. Sentirnos miembros indispensables, pero también saber que existe un compromiso de lucha por el logro de los resultados, de los alcances sociales que tiene la organización, donde estamos también invitados al crecimiento y al desarrollo personal y profesional, donde se garantizan las condiciones de trabajo, donde no es únicamente el sueldo, no, es la salud, son los climas de organización, son los beneficios sociales, son los beneficios de alimentación, son las condiciones socioeconómicas del trabajador, en la lucha por mantener su nivel de vida, comprender que cada uno de nosotros es un miembro de la sociedad y que juega un papel dentro de la sociedad, donde hablamos que existe un reconocimiento e incentivos. ¿Ok? En este momento existen los bonos de eficiencia, existe un reconocimiento al trabajo, a la función del empleado dentro del Estado. Pese a la crisis que está viviendo el país, el Estado busca la manera de garantizar, de permitir que su trabajador viva en un buen clima organizacional y que pueda tener, en la medida de lo posible, garantizado todo su nivel de vida. Y por último, la claridad en las estrategias. No es decir que somos Estado únicamente, no. O yo soy empleado de PDVSA, o yo soy empleado del Ministerio de Educación. No. Yo soy una representación en mi función del Estado, del líder, del presidente de la República, de mi ministro. ¿Por qué? Porque se me ha delegado y se me ha encomendado una función. Por ende, cada uno de nosotros es el representante del presidente, del ministro, del viceministro, en cada uno de los espacios donde estamos. ¿Por qué? Porque somos miembros de la organización y tenemos la facultad, en el buen sentido de la palabra, de representar la organización misma. Y por último, te presentamos las referencias bibliográficas. Allí podrás encontrar algunos libros para poder continuar tu proceso de formación y decirte que una vez más te damos las gracias por haber compartido con nosotros este pequeño video y continuar en el esfuerzo de seguir formando, de seguir siendo líder, de poder satisfacer tu formación personal, pero también reconocer que formas parte de un colectivo y que desde ese colectivo tú también vas a dar lo mejor de ti para mejorar, para ampliar e enriquecer ese clima organizacional. Muchísimas gracias.